Buenas tardes, les doy la bienvenida al seminario online Poniendo el foco en el cáncer de vejiga, la visión del oncólogo, organizado por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer con motivo del mes de concienciación del cáncer de vejiga. Mi nombre es Marisol Díaz y voy a ser la encargada de moderar la sesión. Este seminario nace con el objetivo de ofrecer información a los pacientes con cáncer de vejiga, así como a la sociedad en general. Para ello contamos con la doctora Begoña Pérez Valderrama, oncóloga en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Muchísimas gracias, doctora, por estar hoy aquí. Gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias. Recuerde que el ponente dispondrá de aproximadamente entre 20 y 30 minutos de exposición y una vez finalice la ponencia tendremos una ronda de preguntas. Si tienen alguna duda pueden realizar la pregunta en el apartado de preguntas que aparece en la propia aplicación. Muchísimas gracias y sin más dilación, adelante, doctora. Bueno, pues buenas tardes a todos. Quería agradecer a GEPAC, que siempre trabaja mucho con la Sociedad Española de Tumores Geniturinarios, y en este mes, que es el mes del cáncer de vejiga, y bueno, nos han propuesto 2 seminarios. Este va a ser el primero en el que, bueno, no voy a ser muy larga porque creo que lo importante en este tumor es dar 4 datos de a qué tumor nos enfrentamos, cuál yo creo que son los puntos importantes de este tumor. Y mañana mi compañero, el doctor Lázaro, va a hablar un poco de los tratamientos disponibles. Pero bueno, un poco poner en importancia este tumor, que es más importante de lo que muchas veces las campañas publicitarias nos dan. Y bueno, cualquier duda, por supuesto, me la van comentando al final de la exposición, como ha dicho Marisol. Bien, en principio yo creo que es importante poner en contexto los datos epidemiológicos en Europa y sobre todo en España, porque aunque teóricamente es un tumor que no es de los más frecuentes, la realidad, si miráis las barras en Europa, tiene una incidencia muy, muy alta, ¿no? Europa y Asia son los continentes donde más incidencia de cáncer de vejiga hay, cáncer urotelial. Como veis, si veis América y África y ya Oceanía, los datos son mucho más pequeños, pero concretamente en Europa, el cáncer de vejiga o cáncer urotelial es un tumor muy incidente, con un número muy importante de casos nuevos. Como veis, más de 200.000 casos nuevos al año, y además un tumor que provoca mucha mortalidad. Y como veis en Europa, en el año 2020, porque estos son datos que tiene la página web de Globocan, que están actualizados a hace 3 años, provocaba más de 67.000 muertes al año por este tumor. Es decir, es un tumor muy incidente, sobre todo en nuestro medio. Y si hablamos específicamente en España es un tumor muy incidente también. Como veis en las barras de la izquierda, la incidencia del cáncer de vejiga en España es que hay más de 21.000 casos al año nuevos de cáncer de vejiga. Es decir, se posiciona dentro de la quinta neoplasia más frecuente. Está colorectal, cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de pulmón y posteriormente cáncer de vejiga. Es mucho más incidente en hombres que en mujeres y aún así la incidencia está subiendo en nuestro país, de tal manera que, como veis, para el año 2023 se prevé que forme parte incluso del 4º tumor más incidente en cáncer de vejiga. Los números bajan un poco, pero también bajan en todas las patologías, pero al final es un tumor que en España cobra una importancia muy, muy importante porque somos uno de los países con más cáncer de vejiga al año prácticamente en el mundo. Y además, de nuevo, es un tumor que provoca mucha mortalidad. Actualmente la frecuencia de mortalidad está en torno a unos 4.500 al año. Hemos bajado porque, gracias a Dios, y como explicarán mañana, los tratamientos del cáncer de vejiga han aumentado mucho, han mejorado mucho en los últimos años y además son tumores que se detectan antes también, gracias a Dios, y eso ha hecho que la mortalidad baje a lo largo de los años y actualmente está en la 9ª causa de mortalidad en España. Aún así, aunque la mortalidad va descendiendo, es verdad que el número de fallecimientos al año sigue siendo muy alto, es decir, más de 4.400 muertes al año por este tumor. Yo creo que es una incidencia muy alta de mortalidad y por eso este tumor tiene tanta importancia, sobre todo para nosotros. Sabéis que el cáncer de urotelio, cáncer de vejiga, en realidad no es propiamente de vejiga urinaria, aunque muchas veces lo tratamos los tratamos igual, aunque es verdad que el cáncer viene del urotelio. El urotelio es una membrana que recorre toda la superficie interna de todo el tracto urinario, que va desde el riñón, pasando por el uréter, por la vejiga urinaria y por la uretra. Aunque es verdad que la mayor parte de los casos nacen de la propia vejiga urinaria, como veis el 90%.
Y hay un 10% de los casos que se posicionan en la pelvis renal y en el uréter, que nosotros lo llamamos pelvis superior, urotelio superior, y luego en la uretra, que esos son muy poquito frecuentes, ¿no? Los tumores de uretra, incluso del propio uréter inferior, son bastante menos frecuentes, pero realmente el 90% se originan en la propia vejiga urinaria y siempre provienen del urotelio. El urotelio es esta membrana que digo que recorre toda la superficie del tracto urinario y además sirve como barrera de permeabilidad, ¿no?, entre la orina, que va por el tracto urinario, y la sangre, dado que el riñón está constantemente filtrando la sangre para eliminar lo que es tóxico en forma de orina. Y eso hace que esta membrana está constantemente expuesto a un montón de carcinógenos, de sustancias que lo que hacen es provocar una inflamación crónica, y a lo largo del tiempo esa propia inflamación crónica hace que degenere en un tumor maligno. Y realmente esto es importante porque esto tiene mucho que ver con cuáles son los factores de riesgo de aparición del carcinoma urotelial. No tenemos una causa definida, pero sí tenemos una serie de factores de riesgo que además en cáncer de vejiga están bastante bien definidos y son bastante fiables a la hora de predecir qué pacientes pueden tener más riesgo de tener este tumor. El primero y más importante es la exposición química. Como hemos dicho que el urotelio es la barrera de permeabilidad entre la sangre y la orina, y todo lo que es tóxico de la sangre se filtra al riñón para eliminarlo de forma de orina, todo lo que nosotros inhalamos, sobre todo carbohidratos, sustancias carbonatadas, tiene que ver con el cáncer urotelial. Y el factor más importante, sin duda, es el tabaco. De tal manera que aquellos fumadores que son activos tienen un riesgo hasta 3 veces más de desarrollar cáncer urotelial con respecto a los no fumadores. Incluso los pacientes que son exfumadores, aunque haya pasado más de 20 años del hábito tabáquico, el riesgo aumenta por 2 de desarrollar este tipo de tumor frente a los no fumadores. Y además se sabe que en aquellos pacientes que ya tienen un diagnóstico de carcinoma urotelial y que empiezan un tratamiento, el hecho de ser fumador activo durante el tratamiento se considera un factor pronóstico negativo. Es decir, aquellos pacientes que continúan fumando a pesar de ya tener diagnosticado el tumor y a pesar de un tratamiento activo, van a ir peor independientemente del tratamiento utilizado que aquellos pacientes que dejan de fumar e incluso de aquellos pacientes que no han fumado nunca. Con lo cual, el factor fundamental, el factor de riesgo más importante en cáncer de vejiga es el tabaco, que además, como vemos, es un factor evitable, ¿no? Y esto tiene muchísima importancia, por lo que hablaremos después. Después, cualquier tipo de exposición química que tenga que ver, como hemos dicho, con carcinógenos, con sustancias que nosotros inhalamos. Y la mayor parte de ellos, exceptuando el tabaco, tiene que ver con inhalaciones que tienen que ver con actividades profesionales. De hecho, se ha visto que se hizo un análisis hace muchos años de varones que habían fallecido por cáncer de vejiga y se vio que hasta el 33% de los pacientes tenían una historia de exposición profesional. Es decir, la exposición a la inhalación en entorno laboral es muy frecuente en el desarrollo de este tumor. Parece que la incidencia es mayor en determinados trabajos, como puede ser trabajadores de tintes, como son los peluqueros, trabajadores de otro tipo de tinte de ropa o de pieles, y los sastres parece que tienen una incidencia mayor de cáncer urotelial con respecto a otras profesiones. Y realmente las industrias relacionadas están, pues, esta lista, ¿no? Industrias químicas que tengan que ver con colorantes, con pinturas, también la industria del caucho y los cables que tienen caucho también parece que está relacionado con cáncer urotelial, tintorerías textiles, imprentas, gas, determinadas industrias químicas y todo lo que tenga que ver con combustibles, ¿no? Con alquitrán, la brea, que lo que hacemos es inhalar. Y esa propia inhalación, como hemos dicho, provoca una inflamación crónica del urotelio que hace que finalmente haya más riesgo de desarrollar tumor. Hay una serie de carcinógenos que están implicados, que se sabe que están bien conocidos, pero en realidad no sabemos muy bien qué cantidad de estos carcinógenos tenemos que tener exposición para saber si vamos a tener más riesgo de desarrollar o no, cuál es la concentración del carcinógeno y sobre todo cuál es el periodo de latencia, desde que yo estoy teniendo una inhalación crónica de un carcinógeno o de un hidrocarburo con la aparición del tumor. Y esto sí que es desconocido, pero parece que esto también es bastante relevante y de nuevo cobra su importancia porque son factores que también podrían ser evitables, ¿no? Otros factores de riesgo que tengan que ver con exposición química, pues son estos, ¿no? Estos están bastante menos conocidos y no están claramente relacionados, pero parece que abusos de determinados analgésicos, la fenacetina,
Es un antiinflamatorio que se usa mucho en Estados Unidos, en Europa bastante poco. Sí parece que tiene una relación con aparición de tumores uroteliales. La ciclofosfamida es un quimioterápico que tiene una clara relación con cáncer de vejiga, sobre todo en pacientes que lo utilizan en otro tipo de tumores, como son leucemias o otro tipo de tumores relacionados. Muy discutido ya todo lo que tenga que ver con la dietética, edulcorantes, el té, el café. Hay estudios que dicen que sí, que están relacionados, otros que no. Y luego hay determinados preparados adelgazantes de hierbas, sobre todo, que parece que también tienen relación con una exposición química. Su exposición química tiene relación con una inflamación crónica de urotelio y con desarrollo de tumores uroteliales. Esto también es bastante importante porque muchas veces tomamos hierbas desconocidas y hay que tener muy claro que hay hierbas que a lo largo del tiempo pueden desarrollar determinados tipos de tumores. Otro factor de riesgo es la irritación crónica, ¿no? La irritación del urotelio de manera crónica. Esto tiene que ver muchas veces con infecciones, sobre todo bacterianas. Esta es una bacteria, el Schistosoma hematobium, que está muy relacionada con el desarrollo de cáncer urotelial. Hay sitios como en Egipto donde la incidencia de infección urinaria por esta bacteria es muy, muy alta y eso hace que esos países con una incidencia tan alta, por ejemplo en Egipto, tengan un porcentaje muy importante de pacientes con carcinoma urotelial. En España hay zonas que también se relacionan con el Schistosoma hematobium, que tiene que ver muchas veces zonas donde hay arrozales y donde hay determinadas humedades, pero sobre todo en la zona de Egipto es muy, muy frecuente la infección por esta bacteria, en España es menos. Infecciones crónicas derivadas de pacientes que portan catéteres, que portan sondas permanentes, nefrostomías percutáneas. Esto también a lo largo del tiempo parece que podría estar relacionado con el desarrollo del tumor y, por supuesto, toda la irradiación de radioterapia, ¿no? Pacientes que reciben radioterapia o radiaciones ionizantes tienen mucho más riesgo de generar segundos tumores en el tracto urinario. Y luego otros factores de riesgo pueden ser anormalidades genéticas. En realidad el cáncer de vejiga no es un cáncer hereditario, pero sí hay determinadas anormalidades genéticas que podrían favorecer que estos pacientes con portadores de estas anormalidades podrían generar cáncer de vejiga. Aunque es verdad que estos genes se han visto en estudios retrospectivos y difícilmente son detectables, ¿no? en una analítica genética de cualquier paciente. Pero bueno, sí que hay alguna anormalidad que puede ser genética, que no hereditaria, es decir, que es un tumor que no suele pasar de padres a hijos. Aunque es verdad que a veces hay diferentes familias donde hay varios pacientes con tumor urotelial. No es claramente una herencia de padres a hijos, pero sí hay familias, seguramente por algún factor genético desconocido, que tienen más incidencia a lo largo, en torno a la familia de este tipo de tumores. Además, es importante saber que forma parte de un síndrome que se llama el síndrome de Lynch, que es un síndrome que relaciona cáncer colorectal secundario a pólipos, que esos sí son hereditarios, el síndrome de Lynch es hereditario, y son pacientes que desarrollan pólipos que en el colon, que a lo largo del tiempo generan cáncer colorectal y además generan dentro de ese síndrome cáncer urotelial. Y luego es verdad que como tú metabolizas los carcinógenos que estás inhalando, pues hace que puedas tener más riesgo con determinadas inhalaciones de desarrollar tumor o no, ¿no? Es decir, que hay pacientes que con una misma exposición al tabaco o con una misma exposición a un carcinógeno que tenemos de forma profesional, pues hay pacientes que tienen más riesgo de desarrollar este tumor y otro menos. Y seguramente que tenga que ver con esto, con diferentes anormalidades genéticas que hacen que uno tenga más factores de riesgo. Y también es importante que en muchos casos, muchísimos casos, no siempre están claras cuáles son las causas o los factores de riesgo en cáncer de vejiga. Y es verdad que hay pacientes que no son fumadores, que nunca han tenido una exposición a carcinógenos, no tienen ningún gen conocido relacionado y a pesar de ello pueden desarrollar cáncer de vejiga. Aún así, los factores de riesgo son fundamentales, sobre todo los evitables, porque podemos evitar o podemos reducir ese riesgo de desarrollar tumor, a pesar de que hay pacientes que sin ningún factor de riesgo lo pueden tener igualmente. Habitualmente, el cáncer de vejiga o el cáncer urotelial se detecta en fase no invasiva. El tumor solo afecta a la parte más superficial de esta membrana del urotelio y estos tumores habitualmente se curan con resecciones intravesicales. Luego es verdad que hay un 30% de tumores que sobrepasan esa primera capa del urotelio y se van haciendo infiltrantes, van invadiendo las diferentes capas
que tiene el urotelio, que suelen ser capas musculares y capa grasa. Y finalmente estos pacientes tienen mucho riesgo de desarrollar metástasis a distancia y de fallecer por la enfermedad. Con lo cual, aunque la mayor parte de los casos se diagnostican en fase localizada, es importante porque si el tumor ya infiltra, aunque sea levemente, la capa muscular, ya hay mucho riesgo de que el tumor se haga metastásico y que necesitemos tratamiento sistémico, incluso que el cáncer evolucione de manera desfavorable. Y esto hace que sea un tumor que provoque bastante mortalidad, porque a pesar de que es cierto que hemos mejorado mucho los tratamientos, la verdad que una serie de pacientes, aunque se diagnostique de cáncer de vejiga, a lo largo del tiempo, como veis, muy pocos pacientes están vivos más o menos a los 5 años. Es verdad que estas curvas están mejorando, sobre todo en el último año, que ya os contarán mañana, con los nuevos tratamientos de los que disponemos, pero es cierto que esta curva siempre ha sido muy baja precisamente por las características de tumor, que es muy agresivo y que puede pasar directamente de un estadio local a un estadio metastásico de la enfermedad. Al microscopio, la mayor parte de los pacientes tienen que ver con ese urotelio, con células que provienen de esa membrana y que son puros, pero hay un 25% de pacientes que tienen otros tipos de subtipos histológicos. Es decir, no solamente son las células de su urotelial, sino que a veces hay tumores que forman parte de otras células que son de soporte, como son las musculares o como son células de transición entre el urotelio y la sangre. Y eso hace que estos tumores se clasifiquen en tumores uroteliales, que son los más frecuentes, y subtipos no uroteliales, que hay de varios tipos y que tienen características diferentes de los habituales, son difíciles de diagnosticar y son muy difíciles de tratar porque son muchas veces tumores que no responden al mismo tratamiento del carcinoma urotelial. Y luego es muy importante que a veces hay tumores mixtos, es decir, siempre es importante tomar una buena biopsia, saber exactamente de qué tumor estamos hablando y saber si tienen subtipos diferentes porque el tratamiento podría cambiar y esto es muy importante desde el punto de vista pronóstico y sobre todo, como digo, desde el punto de vista del tratamiento porque no todos los tumores de vejiga son iguales ni todos los tumores se tratan de la misma manera. Esto simplemente son 4 pinceladas para que veáis que es un tumor complejo. Es un tumor que tiene muchas mutaciones genéticas. Cuando tú analizas el tumor y le haces un estudio a nivel molecular, es un tumor que genera muchísimas mutaciones. Y un tumor que genera muchas mutaciones, además de ser un tumor complejo de tratar porque tiene diferentes maneras de diseminarse, es verdad que tiene implicaciones terapéuticas, porque los tumores que tienen muchas mutaciones, generalmente somos capaces de desarrollar fármacos que van directamente contra estas mutaciones específicas y que hacen que podamos hacer medicina personalizada y que generemos fármacos contra estas mutaciones para atacar directamente el tumor. Mutaciones que no son iguales en 2 pacientes diferentes, es decir, siempre hay que analizar cada tumor por separado para intentar hacer un tratamiento selectivo, intentar evitar efectos secundarios y utilizar fármacos que realmente sabemos que van a funcionar en cada tipo de tumor. Y de hecho, se han intentado hacer clasificaciones desde el punto de vista molecular, analizando diferentes mutaciones en diferentes tumores para saber un poco qué tratamiento tenemos que poner a cada paciente. Habitualmente nosotros hacemos tratamientos globales, pero es verdad que si supiéramos de verdad y estas clasificaciones estuvieran validadas, que esto todavía está en fase de investigación, seríamos capaces de saber qué tratamiento necesita cada paciente en cada momento determinado y esto nos ayudaría muchísimo a hacer medicina personalizada, que es lo realmente importante en cáncer. ¿Cuáles son los síntomas que provoca este tumor? Son bastante sencillos porque el 90% de los tumores siempre se detectan por sangre en la orina. Es un tumor que desde fase muy localizada, de manera muy frecuente provoca sangre en la orina, que puede ser desde este color clarito hasta una sangre que se llama de color de lavar carne, ¿no? Este color oscuro, marronáceo. Y es el primer síntoma por lo que un paciente siempre debería consultar. Síntomas de irritabilidad vesical, síntomas de disuria, de escozor en la orina, de no quedarme, cuando intento orinar no me quedo saciado, tengo ganas de orinar otra vez, como si fuera una infección de orina. Y esto además es una causa de que estos pacientes a veces tarden en diagnosticarse, porque muchas veces estos síntomas
también se ven en infecciones de orina, sobre todo en mujeres, porque las mujeres tenemos mucha frecuencia de cistitis, de inflamaciones de orina o de infecciones de orina y muchas veces se confunden con el tumor, con lo cual son síntomas que siempre que se tienen hay que insistir al médico de cabecera para que no nos ponga un simple antibiótico, sino que se nos haga un estudio para descartar que tenemos un tumor en la vejiga. A veces el tumor está muy avanzado a nivel local, podemos tener dolor pélvico porque la vejiga está en la pelvis, como sabéis, hay muchas fibras nerviosas. Entonces el dolor pélvico es un síntoma más tardío de la enfermedad, pero también puede aparecer. Pueden hacer parecer síntomas que son generales, como el calcio alto, que se mueran fibras musculares y que sin embargo tienen que ver con determinadas proteínas que suelta el tumor a la sangre, se llaman síndromes paraneoplásicos. Son síntomas a veces inespecíficos, pero que hay que sospechar. Podemos tener, si el tumor está muy avanzado, que se nos hinchen las piernas, que se nos hinche la zona genital, que el intestino se paralice porque la vejiga y el intestino están pegados. Es decir, una serie de síntomas que te puede hablar un poquito de que la enfermedad está más avanzada. Y finalmente, si ya hay diseminación de la enfermedad a otras localizaciones, pues podemos tener síntomas derivados de las metástasis. Por ejemplo, en hueso, dolor en los huesos. En el hígado, que el hígado no aclare bien o que tengamos determinadas proteínas hepáticas elevadas. Metástasis pulmonares, pues que nos asfixiemos. En fin, una serie de síntomas que tengan que ver con dónde tenemos las células localizadas. Pero lo más importante, y síntomas precoces, hematuria, síntomas de obstrucción o de irritación vesical y algo de dolor en la piel. Esto sería lo más frecuente en un tumor localizado. ¿Cómo se diagnostica? Casi siempre por los síntomas, es decir, una hematuria y escozor al orinar o síntomas de que se me obstruye la orina, siempre hay que sospechar que hay un cáncer urotelial o de vejiga. Generalmente esos pacientes van al médico de cabecera y lo que hay que hacer siempre es una buena historia clínica, preguntar antecedentes, preguntar síntomas, una buena exploración física y siempre se pide una analítica básica de sangre y una analítica de orina y siempre se pide un cultivo por si acaso fuera una infección, porque estos síntomas, como hemos dicho, se confunden con una infección. Una vez que hay sospecha de que no hay infección y que podría haber un tumor de la vejiga, el médico de cabecera hace una derivación al urólogo. Y el urólogo lo que hace, primero, una citología de orina, es decir, ver en la orina si hay células tumorales. A veces se hacen otros test de orina para descartar patología benigna. Siempre prueba de imagen, que la inicial es hacer una ecografía, que la ecografía ve muy bien las paredes vesicales para ver si hay una imagen de pólipo o una imagen de engrosamiento de esta pared de la vejiga o de la vía urinaria, y una cistoscopia que consiste en meter un tubito por la uretra, como veis, se llega a la vejiga, tiene una cámara y se ve toda la pared vesical, de tal manera que si hay alguna lesión sospechosa o hay algún pólipo, el urólogo la pueda ver sobre la marcha. Entonces, la cistoscopia, es fundamental para el diagnóstico de estos tumores. Y como ves, muchas veces las lesiones se ven así, ¿vale? Una lesión tumoral que además el urólogo puede resecar sobre la marcha para valorar qué tratamiento va a seguir y para tomar una buena biopsia y saber exactamente esa lesión, si es maligna o no lo es, y saber exactamente en qué estadio de la enfermedad está. Una vez que ya hemos hecho la cistoscopia y una vez que hemos resecado esa zona que nos parece maligna, nosotros clasificamos al tumor de no músculo invasivo, que significa aquellos tumores que hemos dicho que están justamente en la membrana del urotelio pero que no infiltran las capas siguientes de músculo, o un tumor músculo infiltrante, que cuando el urólogo reseca, si el músculo está afectado y ya hay tumor ahí, hay raíz, entonces el tumor se clasifica de músculo infiltrante. Y esto es importante porque la decisión terapéutica, cómo vamos a continuar, va a depender básicamente de esta clasificación, que a priori es la más importante. Aparte de si el tumor es superficial o no, también hay que mirar si el tumor en pelvis hay más enfermedad, como los ganglios linfáticos, en la próstata, en la zona de las vesículas seminales que están en la pelvis. Eso se hace con un TAC de abdomen y de pelvis, y luego siempre descartar que el tumor no sea metastásico. Por eso casi siempre cuando se diagnostica un tumor urotelial se pide un TAC completo para descartar que haya metástasis a distancia. Y luego
también se mira el grado tumoral, que es la capacidad de crecimiento que tiene la célula tumoral. Y esto sobre todo tiene implicaciones cuando el tumor es superficial. Todos los tumores infiltrantes son de alto grado, pero los tumores superficiales suelen ser de bajo grado. Y esto es importante porque a la hora de plantear otro tipo de tratamientos después de la resección, que se hablará mañana, pues se va a tener en cuenta el grado, es decir, el grado de crecimiento tumoral que tiene ese tumor superficial. Como he dicho, siempre tratamiento local, que es fundamental cuando tenemos un tumor localizado. La resección transuretral, que es la resección que hace inicialmente el urólogo, muchas veces sirve como tratamiento definitivo cuando hay un tumor no músculo-invasivo, pero se queda muchas veces en un primer intento de resección en un tumor músculo-invasivo, porque los tumores que infiltran en la musculatura no siempre se pueden quitar con una resección transuretral sola y hay que hacer una cistectomía radical. Y además, en determinados casos, en pacientes que infiltran el músculo, no solamente se hace una cistectomía radical, sino hay que hacer un tratamiento sistémico complementario. Y, por supuesto, aquellos pacientes que tienen enfermedad fuera de la vejiga, tanto a nivel pélvico como a nivel del resto del cuerpo, utilicemos tratamientos sistémicos que os hablará mi compañero mañana. En realidad, este es el recorrido del paciente, ¿no? Lo que hemos dicho antes. Un paciente ante la mínima sospecha tiene que ir al médico de cabecera. Y si se descarta que hay una infección, hay que derivar la urología rápidamente. Hay que hacer una serie de pruebas de imagen, hay que hacer una resección transuretral para saber en qué estadio está el tumor y a partir de ahí, cuando se confirma que hay un tumor, cuando son superficiales y no infiltran el músculo, suele tener un tratamiento local que realiza el urólogo, pero si el tumor está en fase músculo-invasiva metastásica, siempre pasa por un comité de tumores en el que se va a tomar una estrategia terapéutica que tiene que ver con cirugía, con tratamiento sistémico, con radioterapia o con cualquier otro tipo de tratamiento. Y generalmente el comité de tumores lo forma el oncólogo, el urólogo, un buen patólogo que nos diga exactamente qué tipo de tumor tenemos ahí, un radioterapeuta, porque a veces estos tumores se tratan con radioterapia, el radiólogo que nos va a informar muy bien el estudio de extensión para descartar que no hay metástasis. A veces utilizamos médicos nucleares, que son pruebas de imagen especiales que se hacen, en este caso, en muy pocas ocasiones, pero a veces son importantes hacerlas. Y luego, por supuesto, debería estar un farmacólogo que nos ayude a determinar el tratamiento específico que necesita cada paciente, un enfermero, que al final es la persona de contacto siempre entre el paciente y nosotros, una buena unidad de cuidados paliativos para tener un soporte completo del paciente, no solamente cuando viene a la consulta, sino también en casa. Un psicooncólogo, que esto no lo tenemos todos los servicios, pero son fundamentales, como ayuda al paciente y a gestionar todo el proceso de la enfermedad. Trabajadores sociales, en el caso de que haga falta. Un buen nutricionista que nos ayude a que el paciente mantenga un buen estado nutricional. Y siempre un gestor de casos que vaya de la mano con el paciente para intentar que no se pierda ninguno de los pasos y que el paciente vaya acompañado en todo momento con la menor pérdida de tiempo posible, que no siempre es fácil en nuestro sistema sanitario actual. Como última diapositiva, ¿cuáles serían las necesidades que tenemos nosotros o nuestros objetivos como médicos para tratar el cáncer urotelial? Lo importante es siempre aumentar la supervivencia y, si podemos, la curación. Y esto cada vez es una realidad más frecuente, ¿no? Tumores que antiguamente ni soñábamos que tuvieran una supervivencia de más de un año. Ahora nos encontramos pacientes muy largos supervivientes y que prácticamente el tumor no recae. Y esto es nuestro objetivo, desde luego en fase localizada la curación. Siempre, además, necesitamos tratamientos que sean de respuesta rápida, porque a veces el paciente tiene síntomas. Entonces, necesitamos que las respuestas tumorales sean rápidas y que además sean muy duraderas. Siempre hay que intentar reducir los efectos adversos de los fármacos que vamos a utilizar. Cualquier tratamiento, tanto local como sistémico, debe tener el menor efecto adverso posible y esto también es verdad que es una realidad que vamos viendo también año a año. Por supuesto, la calidad de vida del paciente es fundamental, es decir, que no se vea impedida esta calidad de vida por los tratamientos que estamos utilizando. Y, por supuesto, siempre tener marcadores, como hemos dicho, moleculares que nos hagan predecir qué paciente va a responder a un tratamiento y qué paciente va a responder a otro. Necesidades importantes que no tienen muchas veces que ver cuando el tumor ya está diagnosticado, sino antes, y es la detección precoz. En este tumor, la detección precoz está claramente relacionada con la curación, con lo cual es un tumor que hay que detectar precozmente y además tenemos síntomas precoces que nos ayudan a determinar la enfermedad. El acceso al especialista debe ser rápido, muy rápido.
porque es un tumor que también es rápido. Entonces, no podemos tener un retardo en el acceso al urólogo, al oncólogo, a cualquier especialista. Y además, todas las especialidades que hemos dicho, que forman parte del comité, deben tener acceso al paciente desde el principio, porque el manejo de esta enfermedad siempre es de todos, del urólogo, del oncólogo, del radioterapeuta, de todos los que nos dedicamos a esta enfermedad. Siempre tener un buen acceso a ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son fundamentales para los pacientes, para acceder a fármacos que de otra manera no podría ser posible. Y esto es una herramienta de mucha mejora en el tratamiento del paciente con cáncer de vejiga. Por supuesto, un tratamiento psicológico especializado y que la propia Seguridad Social o la propia sistema en el que estamos tratándonos nos asegure, y esto es muy importante, y yo creo que es una de las patas cojas que tenemos ahora mismo en cáncer de vejiga. Y en aquellos pacientes que lamentablemente el tratamiento no funcione bien, pues un apoyo al final, ¿no? Porque esto también es muy importante y yo creo que España coge. Y ya lo más importante, no solo la detección precoz, sino los programas de prevención primaria, que esto es fundamental. Y yo creo que todas nuestras agencias reguladoras y el Ministerio y todo lo que tiene que ver con gestión, deberíamos tener unos buenos programas de prevención primaria, más que nada porque hemos dicho que la mayor parte de los factores de riesgo son evitables, como es la exposición laboral, que es evitable, y sobre todo el tabaco, que es un factor el más frecuente, es evitable, y debemos insistir en nuestras autoridades que hagan campañas de prevención contra estos factores de riesgo que pueden hacer que mejore la supervivencia de nuestros pacientes y la curación. Y eso es todo. Cualquier duda que tengan, por favor, no duden en preguntarme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy claro para ellos, sobre todo, que es lo importante. Voy a hacerle algunas preguntas, ¿vale?, que han enviado ya pacientes, y bueno, aunque algunos son casos bastante concretos, pues responder como bien se pueda. La primera es un caso que dice que le acaban de diagnosticar cáncer de vejiga en estadio 2. Está siendo tratado por el urólogo y pregunta que si le tiene que derivar al oncólogo, y si no es así, ¿por qué? A ver, cuando un tumor se diagnostica en estadio 2 significa que el músculo de la pared de la vejiga está afectado. Y aunque es verdad que es un tumor localizado y que básicamente es un tratamiento quirúrgico, en determinadas ocasiones hace falta un tratamiento sistémico, además de la cirugía. Entonces es fundamental que lo vea el oncólogo. No sé por qué no se ha hecho. En la mayor parte de hospitales yo creo que existen comités de tumores donde estos pacientes se presentan en comité, y a no ser que tenga alguna causa de que no necesite ningún tratamiento sistémico, muchas veces se utiliza, y la valoración la tiene que hacer el oncólogo médico. Entonces usted pregunte a su urólogo si necesita valoración por el oncólogo, porque habitualmente en este tipo de tumores hay que hacer una valoración con el oncólogo para valorar si hay que poner un tratamiento sistémico o no. Así que pregúntale a su urólogo, y lo suyo sería que lo viera el oncólogo también, sí. Perfecto. Voy a ir con la siguiente. Habla de tratamiento. Dice que le están tratando con quimioterapia y que tiene algunos efectos secundarios. Le gustaría saber si hay alguna otra opción de tratamiento, entiendo que para evitar esos efectos secundarios. A ver, el tratamiento básico del cáncer de vejiga a día de hoy inicialmente es la quimioterapia. Y en pacientes que la quimioterapia no funciona bien, se hace otro tipo de tratamientos, como es la inmunoterapia. Esto se hablará mañana. La inmunoterapia, que es estimular el sistema inmune para que sea el sistema inmune el que ataca el tumor, explicado en fácil, y anticuerpos conjugados, que son vacunas que van dirigidas contra la célula tumoral y tienen un quimioterápico dentro que se inyecta intracelular. Pero es verdad que estas alternativas se utilizan generalmente cuando la quimioterapia no funciona, porque ahora mismo el tratamiento del cáncer de vejiga está basado en quimioterapia. Entonces, se pueden disminuir los efectos adversos de la quimioterapia con un buen tratamiento de soporte. Entonces, esto necesitaría hablar con su oncólogo para que le ponga tratamiento alternativo y que le ayude a mejorar los efectos secundarios. A veces, si un paciente es completamente intolerante a la quimioterapia, se pueden plantear opciones como la inmunoterapia. Pero claro, cada caso es particular y lo suyo sería hablar con el paciente. Pero la quimioterapia, en principio, sería el tratamiento más importante en este tumor.
Justo al hilo de esta misma pregunta, de los tratamientos, tenemos una pregunta que dice que, bueno, le están tratando con quimio y pregunta que por qué unas veces tratan con quimio y otras con radio. Generalmente, si la enfermedad está localizada, infiltra la musculatura, como hemos dicho, casi siempre a estos pacientes se les hace una cirugía radical, que es quitar la vejiga. Y además se añade tratamiento de quimioterapia complementaria, ¿vale? Porque se ha visto que cuando se añade quimioterapia a la cirugía mejoran los resultados. Pero a veces hay pacientes que no se pueden quitar la vejiga porque tienen comorbilidades, porque son mayores, porque son frágiles o simplemente porque un paciente no desea quitarse la vejiga. Y en esas ocasiones, como alternativa a la cirugía, se pueden plantear tratamientos con radioterapia, que lo que hace es quemar todas las paredes vesicales y quemar el tumor, porque el tumor de vejiga es un tumor que responde a quimio y responde a radio también. Y luego a veces la radioterapia se utiliza para el tratamiento local de determinadas metástasis, porque el tratamiento radioterápico es muy local. Entonces muchas veces se combinan, pero depende un poco del estadio del tumor y si hay sitios metastásicos que puedas radiar para mejorar síntomas o incluso para tratar localmente determinadas metástasis. Perfecto. Voy a leer la siguiente tal cual. Un amigo mío ha sido diagnosticado de cáncer de pulmón y le han realizado pruebas de biomarcadores. A mi padre le han diagnosticado un cáncer de vejiga y me gustaría saber si las pruebas de los biomarcadores serían aplicables en este cáncer. A ver, el cáncer de pulmón y el cáncer de vejiga, aunque se parecen mucho, la realidad es que los tratamientos son completamente diferentes. Y así como en cáncer de pulmón se han demostrado que hay determinados marcadores moleculares que sí que tienen mucha relación con el tratamiento, en cáncer de vejiga todavía está todo en investigación. Es decir, vamos un poquito más para atrás que el cáncer de pulmón, porque todavía todo lo que hemos hablado de biomarcadores, de ver mutaciones genéticas que podamos tratar con un fármaco, todavía en cáncer de vejiga no está claramente demostrado que estos fármacos mejoren la supervivencia. En pulmón sí. En pulmón, de hecho, todos los pacientes con cáncer de pulmón se les hace un estudio molecular, porque sí está demostrado que determinados fármacos van dirigidos contra determinados marcadores y mejoran la supervivencia del paciente. Pero en cáncer de vejiga todavía eso no está demostrado. Se va avanzando cada vez más, pero todavía no tenemos fármacos que estén aprobados por biomarcador. Por eso a día de hoy, de momento, no se hace de rutina, se hace en pacientes específicos. Perfecto. Otra de las preguntas dice que tiene cáncer de vejiga el paciente y que un familiar también lo tuvo y falleció por esa causa. Dice estar preocupado por sus hijos y que si es necesario, o sea, que si es un tipo de cáncer hereditario y que si es necesario que se hagan alguna prueba. En principio, como hemos dicho, no es un tumor hereditario. Yo casi siempre cuando tengo un paciente con cáncer de vejiga y pregunto antecedentes, siempre pregunto si el padre o el hermano que ha tenido un tumor vesical ha sido fumador, porque casi siempre, la mayor parte de las veces, son familiares que tienen cáncer de vejiga pero han sido fumadores, que hemos dicho que es el factor de riesgo más importante o que han tenido una exposición laboral. Hay un síndrome que he dicho antes, que es el síndrome de Lynch, que se asocia con cáncer de colon. Y este sí es hereditario, pero son familiares, son pacientes cuyos familiares de primer grado, es decir, padres, hermanos o primos, tienen cáncer de colon porque tienen pólipos en el intestino que se van heredando. Generalmente, yo si tengo algún paciente que tiene antecedentes de cáncer de colon y cáncer de vejiga, los mando a estudio genético, que hay unas unidades de consejo genético en el que hacen un árbol genealógico a los pacientes y a sus familiares y ven si confirman si es un tumor hereditario y además realizan una serie de acciones para prevenir en los hijos o los nietos. Pero en pacientes con cáncer de vejiga, sobre todo si han sido fumadores y no tienen ningún antecedente, no se hace porque la probabilidad de que sea un tumor hereditario es prácticamente inexistente, salvo que esté asociado, como digo, a cáncer de colon, si no, no tiene ningún riesgo de tenerlo. Lo que no tiene que fumar. Eso ha quedado súper claro. Bien, ya es lo más importante, es verdad. Voy con la última pregunta. Es un paciente de cáncer de vejiga y dice que le gustaría saber si existe la probabilidad de desarrollar un cáncer de próstata. No, o sea, a priori el cáncer de vejiga y el cáncer de próstata no tienen nada que ver.
Es verdad que cuando hacemos una cirugía y quitamos la vejiga en cáncer de vejiga, se quita la próstata porque está justo debajo y porque podría haber algún tipo de infiltración local. Al estar pegadas, si el tumor avanza justo por donde está la próstata, se puede infiltrar. Pero son tumores completamente diferentes desde todos los puntos de vista y con factores de riesgo completamente diferentes. ¿Qué ocurre? Que el cáncer de próstata es un tumor cuyo, primero es un tumor de varones, siempre, porque las mujeres no tenemos próstata, y segundo, el tumor está relacionado claramente con la edad. Es decir, es un tumor que si todos los varones cumplieran 200 años, todos acabarían con cáncer de próstata, porque es una degeneración de la edad. Lo cual implica que muchas veces pacientes que tienen cáncer de vejiga también desarrollan cáncer de próstata, pero son tumores completamente paralelos. Y es simplemente porque el cáncer de próstata sí que es muy frecuente en España, es el cáncer más frecuente en el varón, sobre todo a partir de los 60 años, porque es un tumor que depende de la edad. Por eso a veces confluyen, pero son tumores completamente independientes. No tienen por qué confluir y si confluyen es porque el paciente va sumando factores de riesgo de los dos tumores que van independientes. Perfecto, doctora. Pues esa sería la última pregunta. Yo creo que ha quedado muy, muy claro todo, sobre todo esa parte de no fumar. Es importante, porque además en España la tasa de tabaquismo es muy alta. Y yo creo que las autoridades sanitarias ponen poco remedio. Yo creo que en este país no estamos haciendo bien el tema de la prevención, ¿no? En este caso, y es fundamental. Es fundamental. Las exposiciones laborales también lo son y también como país debemos intentar proteger a los trabajadores. Pero es verdad que si miramos los números es mucho más frecuente en pacientes fumadores que en no fumadores, con lo cual las campañas de prevención y todo lo que podamos hacer para disminuir el ácido tabáquico es que es importantísimo en este tumor, importantísimo, igual que cáncer de pulmón o cáncer de garganta. Es decir, un tumor claramente relacionado con el tabaco. Entonces, desde luego, si es lo más importante de hoy, diría esta, por favor, dejemos de fumar. Dejemos de fumar. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias una vez más por haber estado aquí, por haber, dado esta ponencia a los pacientes y sobre todo por haberles dado respuestas a sus dudas, que muchas veces es lo que más necesitan. Ojalá de verdad haya podido ayudar. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Gracias. Pues nada, yo voy a dar por finalizado ya este seminario. Recordar a quienes nos estén escuchando que va a quedar grabado para que lo puedan ver las veces que necesiten. Y una vez más, muchísimas gracias, doctora, por haber estado aquí. Gracias a vosotros.